aprender cómo restaurar un libro de tapas blandas al que se le despegaron algunas o todas sus hojas. Esta es una encuadernación sin costura de hojas sueltas. Vamos a necesitar una tabla donde cortar, pincel, cúter, un lápiz, adhesivo vinílico, prensa o algo que sirva para prensar, regla y si tenés a mano 2 láminas de acetato o radiografías viejas. Para empezar tenemos que asegurarnos que contamos con todas las partes del libro, una tapa, ya sea la original o una que hayamos creado para este fin, y todas sus hojas. El segundo paso es desarmar la encuadernación o lo que quede de ella. Para eso separamos las hojas con cuidado de no romperlas. En este caso, como es una encuadernación sin costura, las hojas se encuentran sueltas y no separadas en cuadernillos cosidos. Es necesario eliminar cualquier rastro del pegamento viejo que se encuentra adherido a las hojas. Podemos hacerlo con las manos o utilizando una herramienta para ayudarnos, pero siempre con mucho cuidado, ya que junto al adhesivo va a desprenderse parte de la fibra del papel. Hacemos esto con todo el interior del libro. Si quedaron rastros de pegamento adherido o al sacarlo se rompieron partes del papel, existe la opción de refilar las hojas del lomo para lograr una mayor adhesión a la hora del encolado. No es recomendable refilar en libros con poco margen o con grandes ilustraciones de hoja a hoja, como este libro por ejemplo, porque el lomo puede comerse partes del dibujo o del texto. En este caso, las ilustraciones ya venían desfasadas en la encuadernación original. Por eso, y porque es un ejemplar personal, elijo refilar para una encuadernación más prolija. Vamos a marcar con regla o escuadra 1 o 2 milímetros a partir del lomo, lo mínimo indispensable para un acabado prolijo. Una vez marcado, cortamos con cúter sobre una superficie que proteja la mesa de trabajo. Si no contás con una superficie lineada para orientarte, te recomiendo usar una escuadra que al tener un ángulo de 90 grados te permite apoyarla en el lomo y asegurarte de realizar líneas rectas. Ahora sí, podemos comenzar con el encolado. Para eso, organizamos las hojas en su posición correcta. Tomamos la prensa y acomodamos las hojas con unos golpecitos en el lomo. Colocamos el interior del libro en la prensa con el lomo sobresalido. ¿Cómo nos damos cuenta que se encuentra en la posición correcta? Porque tiene que haber un espacio entre las hojas que permita que el pegamento se desplace entre ellas con fluidez. Si el lomo se encontrara prensado en su totalidad, el pegamento no puede ingresar y solo se crearía una capa superficial. Encolamos la superficie del lomo utilizando pincel y adhesivo vinílico y lo dejamos secar. Una vez seco, revisamos el lomo. Es posible que en algunos sectores encuentres espacios con aire. Esto significa que el adhesivo se absorbió, pero aún falta agregar un poco más. Por eso volvemos a encolar en aquellas partes y nuevamente dejamos secando. Es momento de colocar las tapas. Para eso, sacamos las hojas de la prensa y reconocemos en las tapas el sector destinado al lomo, porque solo allí colocaremos el pegamento. Ayudándonos con el pincel, colocamos el adhesivo y finalmente colocamos el libro en el interior. Para un acabado prolijo, te recomiendo colocar 2 láminas plásticas de acetato o radiografías viejas entre las tapas y el interior, para asegurarte que otras partes de las hojas no se peguen a las tapas. Finalmente, dejamos el libro en la prensa, secando durante varias horas. Esta vez, prensamos el lomo en su totalidad. Pasadas varias horas, sacamos el libro de la prensa para revisar la encuadernación. Vamos a revisar que todas las hojas se encuentren adheridas de forma correcta. Si alguna hoja está suelta o no se encuentra totalmente pegada al lomo, no te preocupes. Podés volver a pegarla utilizando el acetato o las radiografías para proteger las hojas anterior y posterior.
Con el pincel agregás el adhesivo faltante y nuevamente lo colocas en la prensa. Una vez seco, nuestro libro se encuentra listo para volver a ser leído.